Hay lugares que te cambian. No de esa forma inspiradora que la gente menciona cuando habla de viajes o experiencias transformadoras. Hablo del tipo de cambio que te hace ver grietas donde antes veías paredes sólidas, que te hace cuestionar si lo que ves es realmente lo que está ahí. Trabajé 6 meses en un hospital psiquiátrico abandonado que estaban convirtiendo en hotel boutique. 6 meses que destrozaron completamente mi percepción de la realidad. Y ahora, 2 años después, todavía no puedo pasar frente a ese edificio sin sentir que algo me observa desde las ventanas del tercer piso. Mi nombre es Diego. Tengo 27 años y soy carpintero. ¿O era? Todavía tengo las herramientas, pero hace meses que no acepto trabajos. No desde lo que pasó. Pero estoy adelantándome. Déjame empezar desde el principio, cuando todavía creía que los edificios eran solo ladrillos y cemento, y que las historias sobre lugares embrujados eran tonterías para turistas. El proyecto parecía increíble en el papel. El Hospital San Rafael había cerrado en 1987 después de años de rumores sobre tratamientos cuestionables y condiciones deplorables. Había estado vacío desde entonces, deteriorándose lentamente mientras la ciudad crecía a su alrededor. Ahora, un grupo de inversores con más dinero que sentido común había decidido que sería el lugar perfecto para un hotel de lujo. Historia auténtica, decían. Arquitectura original preservada. Lo que realmente significaba era que querían capitalizar la morbosidad de la gente. Me llamó mi jefe Fernando, un tipo de unos 50 años que había trabajado en construcción toda su vida y no le tenía miedo a nada. Buen pago, Diego. Muy buen pago. 3 meses de trabajo, tal vez 4. Restauración de interiores, trabajo de madera fina. Justo lo tuyo. El dinero era realmente bueno. Casi el doble de lo que normalmente cobrábamos. Debía haber preguntado por qué. Debía haberme preguntado por qué nadie más había aceptado el trabajo. Pero tenía deudas, mi camioneta necesitaba reparaciones, y la idea de trabajar en un proyecto de restauración importante se veía bien en mi currículum. El primer día llegué temprano. El edificio era masivo, una estructura de 4 pisos con esa arquitectura institucional de principios del siglo XX. Paredes de piedra gris, ventanas altas y estrechas, una entrada principal con columnas que alguna vez fueron imponentes, pero ahora estaban cubiertas de hiedra. El lugar gritaba abandono desde cada grieta. Había como 15 personas en total trabajando en el proyecto. Electricistas, plomeros, albañiles, pintores y yo con otros 2 carpinteros. El contratista principal, un tipo llamado Héctor con acento extranjero y traje demasiado caro para una obra en construcción, nos reunió a todos en el vestíbulo principal esa primera mañana. Este es un proyecto especial, dijo, su voz rebotando en las paredes vacías. Tenemos un cronograma ajustado y expectativas altas. Las reglas son simples. Nadie entra al 4º piso. Está estructuralmente inestable y es peligroso. Nadie trabaja solo, siempre en parejas o grupos. Y nadie, absolutamente nadie, se queda después del atardecer. ¿Entendido? Todos asentimos. Las reglas parecían razonables, aunque la intensidad con la que Héctor las dijo me pareció un poco exagerada. Pero bueno, era su proyecto. Los primeros días fueron normales. Trabajo duro pero satisfactorio. Estábamos restaurando las barandillas de las escaleras principales, reemplazando marcos de puertas podridos, reconstruyendo los mostradores de lo que alguna vez fue la recepción. El edificio tenía buenas bases bajo toda la decadencia. Podías ver que en su momento había sido impresionante, pero había algo en el aire, algo que no podía identificar, un olor que no era solo humedad y polvo, algo medicinal y dulce al mismo tiempo, como productos químicos viejos mezclados con algo orgánico en descomposición. Y hacía frío. Demasiado frío para ser verano. Usábamos chaquetas adentro mientras afuera hacían 30 grados. Y luego estaban los sonidos. Edificios viejos hacen ruido, lo sé. Pero estos eran diferentes. Pasos en pisos superiores cuando nadie estaba allá arriba. Puertas que se cerraban solas sin corrientes de aire. Y voces. Juro que escuchaba voces. Conversaciones distantes, murmullos que no podía distinguir pero que sonaban urgentes, desesperados. ¿Escuchas eso?, le pregunté a Marco, el otro carpintero con quien trabajaba más seguido. Era un tipo joven, unos años menor que yo, siempre con audífonos escuchando música. ¿Qué cosa? Las voces. Se quitó un audífono y escuchó. Negó con la cabeza. No oigo nada, hermano. Tal vez la acústica del lugar te está jugando sucio. Tal vez tenía razón. Quise creerle. La segunda semana empezamos a trabajar en lo que alguna vez habían sido las habitaciones de pacientes. Filas interminables de cuartos pequeños con puertas pesadas y ventanas con barrotes. Muchas de las puertas todavía tenían las cerraduras originales, esas que se cerraban desde afuera.
Mirillas pequeñas para observar a los que estaban dentro sin que ellos te vieran claramente. Cada habitación contaba su propia historia silenciosa. Marcas de rasguños en las paredes, manchas oscuras en los pisos que nadie quería identificar, palabras garabateadas en lugares extraños. Ayuda. Déjenme salir. No soy lo que dicen. Una habitación tenía toda una pared cubierta de marcas de conteo. Miles. Como si alguien hubiera estado marcando los días, los meses, los años. Esto es deprimente, dijo Marco mientras lijábamos marcos de puertas en el segundo piso. ¿Puedes imaginar estar encerrado aquí? No quería imaginarlo, pero era imposible no hacerlo. Especialmente cuando empecé a encontrar cosas. Un zapato pequeño debajo de un radiador. Una fotografía amarillenta de una familia, doblada y arrugada como si alguien la hubiera agarrado muchas veces. Un diario con páginas que se desintegraban, la tinta corrida pero todavía legible en partes. Me trajeron aquí porque no me creen, decía una entrada. Pero yo lo vi y ahora no puedo dejar de verlo. Está en las paredes, esperando. Le mostré el diario a Fernando. Lo hojeó con expresión seria. Luego lo dejó en una caja con otros objetos que habíamos encontrado. No leas estas cosas, Diego. No son buenas para la cabeza. Esta gente estaba enferma, confundida. No es real. Pero se sentía real. Cada palabra, cada marca en las paredes, cada objeto abandonado se sentía demasiado real. Fue en la tercera semana cuando las cosas empezaron a ponerse realmente extrañas. Uno de los electricistas, un tipo llamado Roberto, entró a trabajar temblando. Dijo que la noche anterior había olvidado sus herramientas y había regresado justo después del atardecer a buscarlas. La puerta principal estaba abierta aunque él la había cerrado. Subió al segundo piso donde había estado trabajando y encontró sus herramientas exactamente donde las había dejado. Pero cuando estaba por irse escuchó algo. Risas, nos dijo durante el descanso del almuerzo, como de niños jugando. Viniendo del tercer piso, subí a revisar y se detuvo, su rostro perdiendo color. Las puertas de todas las habitaciones estaban abiertas. Todas. Y yo las había visto cerradas cuando pasé más temprano. Y en cada habitación, en cada una, había algo escrito en el polvo del suelo. El mismo mensaje en todas. Todavía estamos aquí. Hubo silencio. Luego alguien se rió nerviosamente. Claro, Roberto. Y también viste a Elvis, ¿no? Pero yo le creí. Tal vez porque ya había empezado a experimentar cosas similares. Como la vez que entré a una habitación para medir una ventana y la puerta se cerró detrás de mí. Con seguro. Desde afuera. Estuve golpeando y gritando por 10 minutos hasta que Marco me escuchó y me sacó. No había nadie en el pasillo. Nadie que pudiera haber cerrado esa puerta. O la vez que estaba trabajando tarde, justo antes de que anocheciera, terminando de instalar una barandilla. Todos los demás ya se habían ido, pero yo quería terminar esa sección. Escuché pasos detrás de mí, pesados, lentos, deliberados. Me giré y no había nadie. Pero los pasos continuaron, bajando por el pasillo, alejándose. Y luego, escuché una puerta cerrarse de golpe en el primer piso. Bajé corriendo. Todas las puertas estaban cerradas. El edificio estaba vacío, pero en el polvo del piso del vestíbulo había huellas, pies descalzos, pequeños, como de un niño, y llevaban hacia la escalera que subía al tercer piso. No subí, tomé mis cosas y me fui. Conduje a casa con las manos temblorosas en el volante, diciéndome que tenía que haber una explicación lógica. Trabajadores sin zapatos, un vagabundo escondido en el edificio, cualquier cosa menos lo que mi cerebro estaba sugiriendo. Pero cuando llegué a casa y revisé mi teléfono, encontré algo que me heló la sangre. Había tomado fotos durante el día para documentar el progreso del trabajo. Una de ellas mostraba el pasillo del segundo piso, vacío excepto por mis herramientas. Pero cuando la amplié, ahí en el fondo, apenas visible en la penumbra al final del pasillo, había una figura, borrosa, pero definitivamente humana. Alguien parado completamente quieto, mirando hacia la cámara. No había nadie ahí cuando tomé esa foto. Estaba solo. Casi renuncio esa noche. Estuve a punto de llamar a Fernando y decirle que se buscara otro carpintero. Pero me detuve, porque parte de mí necesitaba entender qué estaba pasando. Y otra parte, la parte estúpida y curiosa, quería saber más sobre el edificio, sobre lo que realmente había pasado ahí. Empecé a investigar. La biblioteca local tenía archivos de periódicos viejos. El Hospital San Rafael tenía una historia oscura, mucho más de lo que los inversores admitían.
Había sido principalmente un hospital psiquiátrico, sí, pero también había sido usado para otros propósitos. Experimentos con tratamientos nuevos, terapias de shock, lobotomías, y había una sección completa, el cuarto piso, que había sido para niños. Niños con problemas mentales, decían los artículos educadamente. Pero leyendo entre líneas, era claro que muchos habían sido enviados ahí simplemente por ser diferentes, por no encajar, por ser inconvenientes para sus familias. Y las condiciones habían sido horribles: hacinamiento, abuso, negligencia. El hospital había cerrado abruptamente en 1987 después de una investigación sobre la desaparición de varios pacientes. Nunca encontraron los cuerpos, nunca resolvieron el caso. Simplemente cerraron el lugar y todos trataron de olvidar que alguna vez existió. Pero los edificios no olvidan. Eso es lo que estaba aprendiendo. Los lugares retienen cosas, memorias, dolor, trauma. Se impregnan en las paredes, en los pisos, en el aire mismo. Volví al trabajo al día siguiente con una nueva perspectiva. Ya no era solo un proyecto de construcción, era una excavación arqueológica de sufrimiento humano. Y nosotros estábamos ahí, alterando cosas que habían estado dormidas durante décadas. Lo que más me inquietó fue darme cuenta de que otros trabajadores también estaban experimentando cosas, pero nadie hablaba de ello abiertamente. Veías el miedo en sus ojos, la forma en que se apresuraban para terminar su trabajo y salir, como evitaban ciertos pasillos, ciertas habitaciones. Marco había empezado a traer una cruz que colgaba de su cuello. Roberto se negaba a trabajar en el segundo piso. Uno de los pintores simplemente dejó de venir un día sin dar explicaciones. Y Héctor, el contratista, parecía cada vez más estresado. Lo veía hablando por teléfono en voz baja, discutiendo con alguien. Una vez lo escuché decir: «No me importa lo que cueste, necesitamos terminar esto rápido. Este lugar no es seguro, no seguro». Interesante elección de palabras. Fue en la quinta semana cuando todo escaló. Estábamos trabajando en el tercer piso por primera vez. El último piso habitable antes del cuarto piso prohibido. Las habitaciones aquí eran más grandes, con techos más altos. Habían sido para pacientes de largo plazo, según los planos originales que teníamos. Marco y yo estábamos instalando puertas nuevas cuando escuchamos a alguien gritar. Venía de arriba, del cuarto piso. Un grito agudo, aterrorizado, que se cortó abruptamente. Corrimos al pasillo. Todos los trabajadores habían salido de sus áreas mirando hacia arriba. «¿Qué fue eso?», preguntó alguien. Héctor apareció, su rostro rojo. «Nada. Vuelvan al trabajo». «Eso no fue nada», dijo Roberto. Alguien gritó. «Fue afuera. Un accidente en la calle. Vuelvan al trabajo. Ahora». Pero todos sabíamos que el grito había venido de arriba, del piso donde se suponía que nadie debía ir. Esa noche, después de que todos se fueron, me quedé. Sé que era estúpido. Sé que estaba rompiendo las reglas. Pero necesitaba saber qué había en el cuarto piso. ¿Por qué estaba prohibido? ¿Qué estaban ocultando? La escalera al cuarto piso estaba bloqueada con cadenas y un letrero grande que decía «Peligro, no entrar». Pero las cadenas estaban flojas. Alguien había estado ahí recientemente. Las moví y subí lentamente, usando la linterna de mi teléfono para iluminar el camino. El cuarto piso era diferente. Más deteriorado, más oscuro, más frío. Las habitaciones aquí eran más pequeñas que en los otros pisos. Celdas realmente. Y muchas todavía tenían cosas. Camas oxidadas con correas. Sillas de ruedas volcadas. Mesas con instrumentos médicos cubiertos de óxido. Y juguetes. Había juguetes por todas partes. Muñecas sin ojos. Bloques de madera descoloridos. Un caballito de madera roto en medio de un pasillo. Esto había sido el piso de los niños. Caminé despacio, mi corazón latiendo tan fuerte que podía escucharlo. Cada habitación era un pequeño museo de horror. En una, las paredes estaban cubiertas de dibujos infantiles hechos con algo que parecía carbón o sangre seca. Figuras de palitos, casas, soles, pero también monstruos. Criaturas con demasiados brazos y bocas abiertas en gritos silenciosos. En otra habitación encontré un fonógrafo antiguo. Todavía tenía un disco en él. Sin pensar realmente en lo que hacía, intenté hacerlo funcionar. Sorprendentemente funcionó. La música que salió era una canción de cuna, distorsionada y lenta. Y luego, mezclada con la música, escuché voces. Muchas. Niños cantando. Pero las palabras no eran de ninguna canción de cuna que yo conociera.
Nos dejaron aquí, nos olvidaron, todavía esperamos, todavía estamos aquí. Apagué el fonógrafo con manos temblorosas. Eso fue un error, porque en el silencio que siguió escuché otra cosa, respiración, pesada, húmeda, justo detrás de mí. Me giré tan rápido que casi me caigo. No había nadie, pero la puerta de la habitación que había dejado abierta ahora estaba cerrada. Y en el polvo del piso, donde definitivamente no habían estado antes, había huellas, docenas de ellas, pequeños pies descalzos, todos llevando hacia donde yo estaba parado. Corrí hacia la puerta y la abrí de un tirón. El pasillo afuera estaba oscuro, mi teléfono había dejado de funcionar, pero había luz viniendo del final del corredor. Una luz parpadeante como de velas. Sabía que no debería ir hacia allá. Cada instinto me decía que corriera en la dirección opuesta, pero mis piernas se movían hacia adelante casi por voluntad propia. La luz venía de la última habitación al final del pasillo. La puerta estaba entreabierta. Empujé despacio y entré. La habitación era grande, claramente había sido una sala común o sala de juegos. Y estaba llena de velas, cientos de ellas, todas encendidas, colocadas en cada superficie disponible. En el centro de la habitación había una mesa, y en la mesa había fotografías, docenas de ellas, todas de niños, niños de diferentes edades, todos con la misma expresión vacía, todos usando ropa de hospital. Y en la pared detrás de la mesa, escrito en algo oscuro que no quería identificar, había palabras. Nadie vino por nosotros, nadie nos recordó, así que nos quedamos. Y ahora finalmente alguien nos ve. Escuché un sonido detrás de mí, me giré. La habitación estaba llena de gente. No gente, sombras en forma de gente, figuras pequeñas, del tamaño de niños, todas paradas completamente quietas, todas mirándome. Una de ellas habló. La voz era pequeña, joven, pero tenía un eco extraño, como si muchas voces hablaran al mismo tiempo. Viniste. Yo, lo siento, no debería estar aquí. Todos dicen eso, pero siempre vienen, siempre nos buscan, porque sienten que algo está mal, sienten nuestro dolor en las paredes. ¿Qué pasó aquí? Nos olvidaron, nos dejaron, y cuando gritamos nadie escuchó, así que dejamos de gritar. Pero no nos fuimos, no podíamos. Este es el único lugar donde existimos. Las figuras empezaron a moverse, acercándose lentamente, no de forma amenazante, sino casi esperanzada. ¿Puedes vernos?, preguntó otra voz. ¿Realmente puedes vernos? Sí. Entonces recuérdanos, cuéntale a la gente sobre nosotros. No dejes que conviertan este lugar en algo bonito sin reconocer lo que fue, sin honrar lo que sufrimos. Lo haré, lo prometo. Las figuras se detuvieron, las velas parpadearon, y luego, una por una, se apagaron. En la oscuridad que siguió escuché susurros. Gracias, gracias, gracias. Cuando mis ojos se ajustaron a la oscuridad, la habitación estaba vacía. No había velas, no había fotografías, solo una sala vacía y polvorienta con ventanas rotas y pintura descascarada. Pero en la pared, apenas visible, todavía podía ver el contorno de esas palabras. Bajé del cuarto piso en estado de shock. No recuerdo bien cómo llegué a mi camioneta. Lo siguiente que sé con claridad es que estaba sentado en mi cochera, con el sol saliendo, todavía temblando. Llamé a Fernando esa mañana y le dije que renunciaba. No le di detalles. Solo le dije que no podía seguir trabajando ahí. Esperaba que me dijera que estaba loco, que era poco profesional. Pero después de una larga pausa, solo suspiró. Entiendo, Diego. No eres el primero. Cuídate. Me quedé en casa los siguientes días, tratando de procesar lo que había experimentado. ¿Había sido real? ¿Realmente vi lo que creo que vi? ¿O el lugar me había afectado tanto que mi mente había creado esa experiencia? No tenía respuestas, pero sabía que no podía quedarme callado. Empecé a investigar más. Encontré listas de pacientes que habían estado en el Hospital San Rafael. Nombres, edades, diagnósticos. La mayoría eran adultos, pero había una sección separada para menores. 37 niños listados, pero solo 18 tenían registros de alta o transferencia. Los otros 19 simplemente desaparecían de los registros. Contacté a un periodista local que había escrito sobre edificios abandonados. Le conté mi historia esperando que me dijera que estaba loco. En cambio, se inclinó hacia adelante con interés.
No eres el primero en reportar experiencias extrañas ahí, me dijo. He estado investigando ese lugar durante años. Hay algo definitivamente mal, pero nadie quiere hablar oficialmente. Los inversores tienen mucho poder. Han estado silenciando historias, pagando a la gente para que no hable. ¿Y vas a escribir sobre esto? Si consigo suficientes testimonios, sí. El público tiene derecho a saber la verdad sobre lo que están construyendo ahí. Le di mi testimonio completo, nombres, fechas, detalles específicos. Y le pasé las fotografías que había tomado, incluyendo aquella con la figura en el pasillo. El artículo salió 2 semanas después. No fue en primera página, pero estaba ahí. Hotel de lujo construido sobre tragedia olvidada, decía el titular. Incluía mi historia, junto con testimonios de otros trabajadores. Roberto habló sobre las risas y los mensajes. Marco admitió que había visto sombras. Incluso Fernando dio una declaración diciendo que el proyecto había tenido desafíos inusuales. La reacción fue mixta. Algunos lo descartaron como sensacionalismo. Otros empezaron a hacer preguntas. Los inversores emitieron un comunicado negando todo, llamándolo rumores infundados de empleados descontentos. Pero el proyecto se retrasó. Las protestas comenzaron. Familias de expacientes del hospital pidieron investigaciones. Historiadores locales demandaron que el edificio fuera preservado como sitio histórico, no convertido en hotel. No sé qué pasará con el lugar, pero sé que ya no puedo verlo como lo veía antes. No es solo un edificio, es un contenedor de memorias, un monumento involuntario al sufrimiento humano, y merece ser reconocido como tal. Pasé frente al hospital la semana pasada. Todavía está ahí, abandonado nuevamente, con vallas alrededor y letreros de propiedad privada. Pero desde la calle, mirando hacia las ventanas del 4º piso, juro que vi movimiento. Figuras pequeñas asomándose. No tengo miedo de ellas ya. Creo que solo querían ser vistas, ser recordadas. Y ahora lo son. El trabajo de carpintero solía ser simple para mí. Madera, herramientas, medidas exactas. Todo tenía sentido. Todo tenía lógica. Pero después del Hospital San Rafael entiendo que algunos proyectos son más que solo construcción. Son excavaciones de verdades enterradas. Y a veces esas verdades no quieren quedarse enterradas. Ya no trabajo en restauraciones de edificios viejos. Me quedo con construcciones nuevas ahora. Lugares sin historia, sin memoria impregnada en las paredes. Es más seguro, más fácil, pero menos interesante. Porque lo que aprendí en esos 6 meses es que la realidad es mucho más compleja de lo que creemos. Hay capas que no vemos normalmente, ecos de lo que fue que persisten de formas que no entendemos. Y algunos lugares nunca dejan ir su pasado, sin importar cuánta pintura nueva les pongas. El Hospital San Rafael me cambió. Me hizo cuestionar lo que es posible. Me hizo ver el mundo de forma diferente. Y aunque parte de mí desearía nunca haber tomado ese trabajo, otra parte está agradecida, porque vi algo que la mayoría de la gente nunca verá, y cumplí una promesa de contar la historia. Esas voces en el 4º piso eran reales. Los niños que fueron olvidados eran reales. Su sufrimiento fue real. Y ahora, gracias a ese artículo y las conversaciones que inició, más gente lo sabe. Hay un movimiento ahora para crear un memorial en el sitio, para reconocer oficialmente lo que pasó ahí. No sé si eso traerá paz a lo que sea que quede en ese edificio, pero espero que sí. Espero que eventualmente puedan descansar, que puedan dejarlo ir. Y yo también estoy tratando de dejarlo ir. Las pesadillas son menos frecuentes ahora. Ya no salto cada vez que escucho un ruido extraño. Puedo dormir con las luces apagadas la mayoría de las noches, pero nunca volveré a ver un edificio de la misma forma. Nunca volveré a creer que son solo estructuras inertes de madera y piedra, porque ahora sé que son más que eso. Son testigos, contenedores de experiencias humanas. Y algunos tienen historias que necesitan ser contadas. El Hospital San Rafael fue mi despertar. Mi introducción a una realidad más amplia y más extraña de la que había conocido. Y aunque me costó mucho, en términos de sueño perdido y paz mental, no cambiaría la experiencia, porque algunas cosas necesitan ser vistas para ser creídas, y algunas historias necesitan ser contadas para que las víctimas finalmente tengan voz. Gracias por escuchar esta historia. Sé que suena imposible, sé que desafía lo que consideramos racional y lógico, pero cada palabra es verdad según la viví yo. Y si hay algo que quiero que recuerdes de todo esto, es que prestes atención a los lugares que te hacen sentir incómodo,
que honres las historias que los edificios viejos tienen para contar, porque detrás de cada pared hay historia, y algunas historias merecen ser recordadas sin importar cuán oscuras sean. Los lugares tienen memoria. Esa es la verdad que aprendí trabajando en el Hospital San Rafael. Y ahora que lo sé, nunca podré volver a ver el mundo igual. Si te gustó esta historia y quieres escuchar más experiencias de trabajos que revelaron verdades inesperadas, dale like a este video y suscríbete al canal. Activa la campanita para no perderte el próximo episodio. Y si tú has trabajado en algún lugar con historia oscura o has experimentado algo que no puedes explicar, déjalo en los comentarios. Tu historia también merece ser contada. Nos vemos pronto.